Bien, pues vamos a comenzar, ya nos unieron los demás. Pues nos volvemos a encontrar, muchachos, ya les había comentado. La asignatura que vamos a estar llevando va a ser lenguajes de interfaz. ¿A qué se refiere esta asignatura o cuál es el objetivo principal de esta materia? Bueno, lo principal de esta materia es que ahora todos esos conocimientos que ustedes ya obtuvieron mediante la asignatura de arquitectura de computadoras y previamente mediante principios eléctricos, ahora sean llevados a la parte de la programación, ¿vale? ¿Qué vamos a desarrollar aquí en esta asignatura? Pues básicamente va a ser la programación en un lenguaje de bajo nivel, ¿vale? ¿Cuál va a ser ese lenguaje de bajo nivel? Pues va a ser lenguaje ensamblador. Entonces, todo ese conocimiento que se trae de arquitectura de computadoras, cómo está organizada la computadora, el nivel de microarquitectura y demás, ahora lo vamos a llevar a su aplicación como tal, ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla, permítanme tantito. ¿Me indican si ya la pueden visualizar? Sí. Ok, vale pues. Pues esto es lo que vamos a checar, ¿no? El objetivo de la asignatura, que es lo que ya les estoy comentando. Sí, dígame. Algo comentaron. No lo alcanzo a escuchar, Alan. Si lo escribe en el chat, por favor. Bien. Ahora bien, bueno, estábamos comentando esta parte del objetivo de la asignatura, ¿vale? Entonces es aprender básicamente el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de interfaz. A la interfaz pues, lo vamos a conocer como toda esta parte del hardware. Y bueno, pues necesito empezar a transferir la información a esta parte del hardware, ¿no? En específico, mandarle instrucciones para que las atienda. Ya sabemos que esto lo puede hacer mediante un lenguaje de programación. Sin embargo, bueno, trabajar en un lenguaje de programación casi similar al código máquina o al lenguaje máquina, pues es fundamental para entender todo el proceso de lo que hace un compilador, un ensamblador, un intérprete, etcétera, ¿vale? Por ahí ya les había compartido también esta parte del programa. No sé si alguien ya se dio la tarea de revisarlo. Bueno, quien ya lo haya revisado, se pudieron percatar pues, que tenemos 4 unidades, ¿vale? Entonces aquí en archivo ya deben de encontrar también ahí su programa. Aquí está. Y bueno, son 4 unidades las que tenemos que desarrollar básicamente. Y bueno, esas unidades, la primera unidad me va a hablar de la introducción al lenguaje ensamblador. Y bueno, pues no puedo iniciar con el lenguaje ensamblador sin previamente retomar estos conocimientos del procesador y sus registros que vimos en arquitecturas de computadora, ¿de acuerdo? Verificar esta parte de la importancia de por qué es necesario aprender lenguaje ensamblador o por qué es fundamental para un especialista en el área conocerlo, la parte de cómo funciona la memoria principal o la memoria RAM, los conceptos de interrupciones, llamadas a servicios del sistema, modos de direccionamiento, procesos de ensamblado ligado y hasta el desplegado de mensajes. Aquí básicamente es el Hola Mundo en ensamblador, ¿vale? Retomando estos conocimientos de arquitectura de computadora. En la unidad 2, pues, lo que vamos a estar visualizando o revisando va a ser la parte de cómo se desarrolla programación básica en lenguaje ensamblador, es decir, abarcar todos los conceptos principales del lenguaje, ¿no? Desde los tipos de datos, los ciclos numéricos, capturas básicas de cadena, es decir, ingresar y extraer datos, cómo generar algunas sentencias de control, aquí se van a conocer como saltos y ciclos condicionales, este, cómo poderle dar formato a una cadena, ¿vale? Cómo realizar instrucciones aritméticas, que son las básicas, y bueno, pues hacer algunas manipulaciones de estas estructuras de datos que son las pilas. La unidad 3, todo esto que veamos en la unidad 2 se va a llevar a una parte de modularización, es decir, vamos a empezar a crear algo parecido a los métodos o a las funciones que desarrollamos en un lenguaje de alto nivel. Sin embargo, aquí se van a llamar procedimientos y macros, ¿vale? Todo esto que se ve en la unidad 2 se aplica mediante modularización. Y finalmente en la unidad 4, bueno, pues se ve la programación de dispositivos. Aquí estaríamos viendo algo de lenguaje ensamblador para microcontroladores y bueno,
pues estaremos haciendo algunas simulaciones todavía con Proteus de cómo funcionaría un sistema en base a un microcontrolador, ¿vale? Ya programado desde el lenguaje ensamblador. Eso es lo pertinente al programa. Bien, entonces, son 4 unidades. Vamos a retomar algunos acuerdos de la sesión. Entonces, para visualizar cómo vamos a estar trabajando. Déjenme, me ubico nuevamente aquí en mi blog de notas de clase. Aquí, bueno, vuelve a ser lo mismo que en la sesión que llevamos ya de arquitectura de computadoras. Vamos a seguir manejando nuestro blog de notas de clase como si fuera nuestro espacio de trabajo. Aquí ya saben que en biblioteca de contenido, bueno, pues lo que vamos a tener es un espacio que lo denominamos pizarrón y es donde vamos exponiendo todo lo referente a las clases, ¿vale? Recuerden que pues aquí vamos agregando las paginitas de todo lo que se va desarrollando en las sesiones y bueno, esto aunado a las grabaciones de las sesiones, bueno, les van a permitir retomar nuevamente si se perdieron en algún punto, ¿vale? De igual forma, ustedes ya pueden visualizar ahí en su blog de notas de clases y lo van inicializando para que se vaya configurando. Ya van a poder encontrar esta sección de biblioteca de contenido, espacio de colaboración y van a encontrar su número de control, así como en la ocasión anterior. Recuerden que aquí necesito que generen una sección con su nombre completo, ¿vale? Ya que es medio complicado poderlos ubicar por su número de control, ¿vale? Entonces, vayan abriendo ahí su blog de notas de clase y me indican cuando ya se haya terminado de configurar, ¿vale? Cuando se termine de configurar y ya puedan visualizar esto, levantan su manita, por favor, y la mantienen levantada para ayudarme cuenta. Mientras continúo explicándoles esto. Aquí, ¿cómo va a estar la situación? Bueno, pues vamos a estar teniendo una sesión síncrona. Con ustedes no es los lunes, con ustedes va a ser los viernes de 9 a 11. Aquí, una información mal. Viernes de 9 de la mañana a 11, ¿vale? Esa sería nuestra sesión síncrona. Pues ya cambió, al menos ya tenemos ahora 2 horas. Anteriormente era 1 hora. Y bueno, pues recuerden que se iba súper rápido y a veces no alcanzábamos a abordar todos los temas. Entonces tenemos aquí estas 2 horitas muy buenas. Y la otra parte de las otras 2 horas que corresponden a la asignatura, pues se va a estar trabajando de manera síncrona con los trabajos que les envíe, con los programas que tengan que entregar y con las diferentes prácticas que también van a tener que estar enviando. ¿Vale? Entonces aquí nada más tengan ya mentalizado que tienen que entrar los viernes de 9 a 11 conmigo a esta sesión. Atender todas las actividades que se asignen en Teams. Bueno, ahí les pido que respeten ahora sí esta parte de los tiempos. Recuerden que tenemos que estar enviando informe continuo de quién sí está asistiendo a las sesiones, quién está mandando trabajos, etcétera. Entonces, la hora que vamos a establecer, pues ya saben que es el viernes a las 11:59 de la noche, ¿vale? Entonces, ahí para que lo contemplen y pues se den el tiempo para atender sus actividades. A menos que las prácticas sean un poquito más complejas, bueno, pues estaremos ahí a lo mejor desplazándolas un par de días y a lo mejor cambiando aquí esta fecha de entrega, ¿vale? Que en lugar de que sea viernes, a lo mejor si una práctica es bastante compleja y dura 1 semana y media, a lo mejor se los pido para el miércoles de la siguiente semana, pero voy a procurar que la mayoría terminen viernes, ¿vale? El acuerdo de clase, bueno, pues ya lo conocen, saben que al menos deben de aprobar una unidad para tener derecho a segundas oportunidades. Y bueno, pues toda la información se maneja aquí a partir de Teams, ¿vale? El sistema de evaluación que vamos a estar trabajando, bueno, pues de entrada tiene que ser el siguiente, ¿vale? Tenemos un examen que va a valer el 25% y tenemos el portafolio otro 25% y las prácticas del 50%. Ya saben que los exámenes pues, se desarrollan en Forms. También ya saben que no son más de 15 preguntitas y que el tiempo, bueno, pues no excede la media hora. Respecto al portafolio, ya saben que son sus investigaciones, sus infografías que me tienen que estar enviando, aunado de algunos ejercicios que desarrollemos aquí en clase.
Y respecto a prácticas, bueno, pues seguimos trabajando con el formatito. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte de las prácticas, ¿vale? Todavía tuvimos mucho detalle con la parte de revisión al momento que me enviaban sus videos. Algunos, bueno, pues no los podían cargar aquí directamente en Teams. Algunos buscaban alguna otra manera de enviármelos. Pero bueno, algunos optaban por cargarlos en algún almacenamiento en la nube y visualizarlo, bueno, se hacía bastante complicado porque a veces tardaba mucho en cargar, a veces no me daban los permisos, etcétera. Entonces, aquí la parte alternativa a los videos, para envío de videos, alternativamente, les voy a pedir que generen ya si tienen una cuenta en YouTube, que generen una lista de reproducción, ¿vale? Entonces aquí una lista de reproducción en YouTube, ¿vale? Si ya tienen su canal por ahí, ya agreguen ahí su lista de reproducción, lenguaje de interfaz y que ahí me vayan mandando los videos. Configuren desde el inicio los permisos para que los pueda ver, en este caso, bueno, si no lo quieren dejar público, pues al menos que los pueda visualizar yo y me la comparten, ¿vale? Ya nada más me van mandando el link. De entrada, bueno, pues sus videos les sigo pidiendo que los manden aquí en la plataforma, pero cuando se complique, pues no quiero algún otro almacenamiento en la nube. Simplemente que sea una plataforma de streaming, que sea YouTube, o en su defecto, si no quieren hacerlo en YouTube y ya están familiarizados aquí con el entorno, pues que sea con el de streaming, ¿no? Se llama el de aquí. Microsoft Streaming, creo. ¿Vale? Entonces, cualquiera de esas dos. Pero bueno, pues les digo ahí de preferencia verificar esa parte de los permisos. La otra parte se sigue manejando igual. Yo les estoy enviando el formatito de la práctica y bueno, pues la rúbrica de la práctica. ¿Vale? Eso es en cuanto a la manera en la que vamos a estar trabajando. ¿Me pueden indicar si ya se terminó de configurar su blog de notas de clase? Ya tengo 4, los demás todavía no. 5, 5, 6. Ok, lo sigo esperando un ratito mientras déjenme cargar el examen diagnóstico que van a realizar. Dejo de compartir tantito. Inge, ¿dónde dijo que nos íbamos a registrar? Bueno, es que no veo muy bien. ¿Dónde qué? Nos íbamos a registrar, ¿no? ¿A registrar? No, lo que van a hacer es configurar su blog de notas de clase. Ahí en las pestañitas que aparecen en la parte superior de su ventana de Teams, hay una que dice blog de notas de clase. Ujú. Ábrala y se va a empezar a configurar. Va a tardar un lapso ahí de tiempo y posteriormente le va a mostrar una sección que dice espacio compartido, biblioteca de espacio compartido. Déjenme ver cuál era la otra porque ya se me olvidó. Permítame tantito. Le debe aparecer biblioteca de contenido, le debe de aparecer espacio de colaboración y le debe de aparecer una sección con su número de control. Sí, ya, ya. Ok. Vale, pues ahí donde aparece la de su número de control van a agregar una sección con su nombre completo. Ok. ¿Vale? Esto se los pido porque como me aparecen todos con número de control, bueno, pues no sé después de quién sean. ¿El nombre nada más o iniciando de sus apellidos? Apellido paterno, materno y nombre. Gracias. De nada. Vale, vale.
Ok, ya les acabo de agregar también ahí en el espacio de colaboración. Miento, miento. En la de biblioteca de contenido en el espacio de pizarrón ya les agregué ahorita el examen diagnóstico, que es el que van a desarrollar ahorita en un momentito, ¿vale? Nada más aquí, ahorita antes de que realicen esta acción, bueno, tenemos algunos compañeros que no son de su grupo, entonces les voy a pedir por ahí que se presenten, que se pongan en contacto también si tienen algún medio general de comunicación como WhatsApp o algún otro, para que, bueno, pues los vayan incorporando al grupo, ¿vale? Déjenme volver a compartir mi escritorio. Bueno, entonces ya pueden encontrar ahí en pizarrón esta parte del examen diagnóstico, ¿vale? Recuerden que este hay que copiarlo, aquí no lo van a poder editar y una vez que ya configuren ahí su espacio con su nombre completo, bueno, ahí en apuntes de clase, ahí van a estar llevando el seguimiento de todos sus datos y aquí en cuestionarios quiero que copien este examen diagnóstico y comiencen a contestarlo, ¿vale? Espérenme un momentito, nada más déjenme ver cuántos alumnos son los que se lograron conectar y cuántos son externos. Tenemos 27, ¿vale? ¿Ya pueden bajar su manita los de ese ratito? Isaín y quién más la tienen levantada todavía, ya la pueden bajar. Ahora, los que no son originarios de este grupo, por favor levanten su manita, que no son de este grupo originalmente. Ok, Aro, ¿quién más está? Hay otras dos personas. Ok, manténganla levantada. Una, dos, tres. Tenemos 5 personas. Entonces les voy a pedir de manera rápida, activen ahí su camarita, preséntense rápidamente con su grupo, coméntenles de qué semestre son y bueno, pues una breve reseña de ustedes, ¿no? Para que los ubiquen. Venga, comience usted, Aro. Después me parece que es Omar, después Mario Alberto y después Ricardo. Mejor que comience otro primero, es que estoy desde mi celular y de aquí a lo que me cambio mi lap. Mira, Pues el celular puede activar su camarita rápidamente. Vale, pues comience, Omar. Ya le dio pena a Aro. Primero yo sí soy de este grupo, más que cuando usted dijo que le dieron la mano, estaba ocupado, estaba, como estoy trabajando, no pude hacerla, pero sí, sí estoy en su clase. ¿Quién? ¿Omar? Perdón, Ricardo Ángeles segundo, ¿qué dijo Ricardo? Es que no le hice la mano hace rato. No, dije Omar. Ah, Hay otro Ricardo, Ricardo Tacuapan. ok. Ah, ok. Sí, a lo mejor ahí se confundió. A ver, Omar, sí está en la sesión. Buenos días, profe. Ok, preséntese rápidamente con sus compañeros, Omar. Mi nombre es Omar Reyes Gutiérrez. Un Pues poquito la más atrás su materia, cámara. Que se ve nada más la, su boca y su cuello. Que se vea el rostro. este, pues la materia no la había tomado en el sexto semestre y pues por lo tanto voy a cursarla con ustedes. Vale, pues, Omar. Gracias. Entonces, ¿es la primera vez que la tomas? Sí, profe. Correcto. Pues hay que echarle ganas, Omar, porque todo vaya bien. Gracias. Luego ahí, Mario Alberto. Ya puede bajar su manita, Omar. ¿sí me escucha? Sí, ya lo escucho. Sí me alcanza a ver. Bueno, mi nombre es Mario Alberto Saucedo de la Cruz. Es la primera vez que tomo la materia. No la había podido tomar y pues prácticamente ahorita ya pertenezco al grupo del 803. ¿Ya eres del 803?
Sí, Ok, bueno. ¿Cuántas debe todavía? ¿Ya nada más estas o todavía le hacen falta varias? no, ya nada más es el octavo y esta materia y ya. Ok, vale, pues también ahí hay que ponerse las pilas, Mario. Sí, Ahí sí, la prácticamente estaremos. nada más ¿Mande? ya solo es el 800. Bueno, ahorita el que estoy llevando y ya. Ok, bueno, pues qué bien. Sí. Listo, Mario. Después, ¿quién más está ahí? Dijimos Ricardo Tacuapan y ahorita Aro. Sí, no sé si logra visualizar mi Inge. No, todavía no nos compartes tu cámara. Ahí está, ahora sí ya. Ya te podíamos ver. Ok, bueno, ya me conocían, creo que me recuerdan. Soy Joseph Martín Ricardo Tacuapan. Estoy cursando por primera vez esta materia y soy original del 803. Vale, pues. Entonces ya habías tomado con este grupo. Sí, Bueno, pues ya te conocen ahí para que lo agreguen a sus grupos a los que no todavía. Y finalmente, Aro. Gracias, Ricardo. Activa tu micrófono, porfa. Ya. Listo. Bueno, yo soy Eduardo Aro García, vengo del grupo 803 y es la primera vez que tomo esta clase. Vale, pues. ¿Ya no debes nada? No, ya nada más sería esta y otra materia. Correcto. Vale, pues. Pues ahí están sus nuevos, ya la puedes activar, Aro. Ahí están sus nuevos compañeritos para que les digo, no sé quién sea jefe de grupo. Ya no recuerdo quién es el jefe de grupo. Soy yo, Inge. Ok. Rogelio. Ya, dice soy yo, dije quién. Ajá. Soy yo un niño, dije, ya tenemos nuevos invitados. Sale pues, Rogelio. Ahorita terminando la sesión, me manda por ahí un mensajito, en privado para compartirle mi número Ajá. y también tengamos ahí comunicación. No sé si ustedes tienen un grupo en WhatsApp. Sí, tenemos un grupo. Bueno, para que agregue a sus compañeros y ya Ok. y yo le comparto ahí mi número y ya tenemos comunicación entre ustedes y yo y ya les transfiero información ahí de repente, Ok, sí, ¿vale? está bien, Inge. Para no tener ahí todos los grupos porque ya con los de docentes tenemos bastantes, ¿vale? Gracias. ¿Quién más tiene De su nada. manita? Ya puede bajar su manita, ¿no? Bien, entonces ahora sí les pido que comiencen a contestar ese examen diagnóstico. Ya les estoy comentando ahí en esa parte, pues que no tiene Inge, ponderación, pero dígame, ¿el examen lo vamos a hacer en apuntes? Bueno, lo vamos a poner ahí. no, en cuestionarios, Ah, en cuestionarios. sí, sí, por Ok. favor, cópienlo y en cuestionarios. Entonces ahí Sí. les pido que no consulten otra fuente, ¿vale? En 20 minutitos lo pueden contestar, entonces son 9:30, 9:50 estamos retomando ahí, ¿vale? Desactivo mi micrófono y los dejo trabajar un ratito. De todos modos estoy aquí al pendiente.
Bien, vamos a comenzar entonces ya con la revisión del examen. Les voy indicando quién quiero que responda a la pregunta para verificar lo que colocaron. Entonces, a ver, Alan Sabdiel, apóyeme con la primera. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales de una computadora? Bueno, pues yo le puse que sería como la memoria RAM, el almacenamiento y el procesador y el monitor. Ok, memoria RAM, el Pues sería la procesamiento, RAM, ajá, el monitor y ¿qué más me dijo? no se escucha. El monitor y me dijo otra. Sería la ROM, el almacenamiento del dispositivo. Ok, bueno, de las que nos comentó, pues sí tienen que ver, sin embargo, bueno, pues no pueden ser nombrados como los elementos fundamentales, ellos pertenecen a otra clasificación. ¿Quién quiere complementar la respuesta de su compañero? Gracias, Alan. Adelante, Aarón. Serían los dispositivos de entrada y salida, los buses por donde pasan los datos, el procesador y los dispositivos de almacenamiento. Correcto. Al final de cuentas, lo que nos comentaba ahorita Alan respecto al monitor y todo lo demás, bueno, pues esos serían dispositivos o periféricos de entrada y salida, ¿vale? Sería la clasificación en general. El procesador, los espacios de almacenamiento, bueno, pues normalmente nos referimos a uno en específico, que es la memoria RAM. Recuerden que es el almacenamiento principal, ¿no? Posteriormente los otros son almacenamientos secundarios, ¿vale? Entonces ahí parece que no hay detalle, ¿vale? Nada más están ahí un poquito confundidos, a lo mejor me dan uno muy específico, sin embargo, recuerden que la clasificación general es procesador, lo voy a ir agregando aquí. El procesador es el primero. El siguiente, la memoria o espacio de almacenamiento, lo voy a colocar como la RAM o memoria principal. El siguiente, dijo su compañero, son los buses, ¿de acuerdo? Que no son más que el conjunto de comunicaciones físicas entre estos componentes, llámense cables, llámense pistas de cobre, etcétera, ¿vale? Y finalmente, los dispositivos de entrada, bueno, IO. Eso sería lo pertinente. La siguiente dice, ¿qué arquitecturas de computadora conoces? A ver, apóyeme, Omar, contestándola. Pues están ahí la Harvard. No recuerdo las otras, profe. Ok, ya nos apoyó con una. Perfecto, está bien esa. Dice Harvard. ¿Nos puede dar un poquito más de contexto a qué se refiere esta Harvard? ¿Qué elementos incorpora? ¿Cómo los incorpora? Bueno, lo que tengo entendido es una arquitectura de computadora que contiene pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para instrucciones. Ok, pistas de almacenamiento, aguas ahí, Bo. Una cosa es de la comunicación sí es por buses, no son pistas, son espacios de almacenamiento, ¿vale? Entonces, la característica que tenía Harvard es espacios de almacenamiento separado, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles eran esos espacios de almacenamiento? La memoria ROM y la memoria RAM. Ah, de alguna manera, pero aquí había dos características, dice, se separa el espacio de almacenamiento, pero ¿qué contiene un espacio y qué contiene el otro espacio? ¿Qué es lo Instrucciones que o más? datos. Exactamente, ¿no? Entonces aquí lo separa uno para datos y otro para programas o instrucciones, también conocido, ¿no? Parece que ahí no hay detalle con esa, ¿vale? ¿Desventaja o qué ventaja me daba
esta arquitectura? ¿Cuándo se aplicaba esta arquitectura? ¿Para qué tipos de sistemas se aplicaba? ¿Si recuerdan que veíamos algunos ejemplos? ¿En la computadora esa que tienes ahí de escritorio se aplica Harvard? ¿O en qué contexto se aplicaría? Quien la quiera contestar. Vale, ya nos acuerdan por ahí. Por ahí comentamos que esta era funcional para cuando el conjunto de datos es limitado, ¿no? Entonces, si el conjunto de datos es limitado, pues básicamente estamos hablando de algo que se conoce como sistemas embebidos, ¿vale? ¿Qué hacen estos sistemas embebidos? Pues básicamente, pues hacen una función muy específica. Y les decía, ejemplo de ellos, pues puede ser el sensor que abre la puerta del centro comercial, el que levanta la barrita de la caseta de peaje, cualquier sistema que haga una función muy específica, ¿vale? Ahora, ¿qué otra arquitectura recuerdan aparte de Harvard? La de von Neumann, Sale la de von Neumann. ¿Y qué hacía la de von Neumann? ¿O qué característica tenía? que estaba conectada al CPU y a la memoria RAM. Bueno, es la unidad. Se conecta el CPU a la memoria RAM. Correcto, entonces, en efecto fue Jennifer, ¿verdad? Sí. Un único espacio de almacenamiento, ¿vale? Esa era la característica que tenía, ¿no? Mientras Harvard separa los datos y las instrucciones, von Neumann dice, bueno, pues yo los voy a tener en un único espacio. Entonces aquí tenía tanto para datos como instrucciones en uno solo. Por ahí se comentaba que había un detalle con esta, ¿no? En sus inicios, ¿cuál era ese detalle que se tenía o cuál era el principal problema que presentaba von Neumann? El cuello de botella que se formaba por los buses. Ok, que se llegaba a formar un cuello de botella. En efecto, José Manuel, eso era lo que se comentaba. Sin embargo, había manera de solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, pues cambiando el tamaño de los buses, cambiando de alguna manera la arquitectura que tenía en cuanto al número de bits, ¿no? Vale, pues estas dos arquitecturas que ustedes me comentaron, bueno, pues son las principales, ¿no? Y normalmente nosotros las conocemos como ¿qué tipo de arquitecturas? Las clásicas. Exactamente. ¿Vale? Las arquitecturas clásicas. Y también tengo otro tipo de arquitecturas, ¿no? ¿Cuáles serían esos otros tipos de arquitecturas? Híbridas. Y tengo híbridas. ¿Y a qué se refieren esas híbridas? Dice, yo puedo tener un tipo de arquitecturas antes de las híbridas. ¿Qué otro tipo tenía? ¿Se acuerdan de pipeline? La del procesamiento en paralelo, ¿no? Ok, esas se llaman de multiprocesamiento, que sería otra clasificación. ¿No era la arquitectura segmentada la pipeline? No. Y exactamente segmentada. Segmentadas ya pueden aplicar concurrencia y paralelismo, ¿no? Al final de cuentas, ¿vale? Pero lo hacen a través de un solo procesador. Entonces aquí había pipeline, ¿vale? Y en multiprocesamiento, bueno, pues las arquitecturas que estamos manejando hoy en día, que al final de cuentas todas se siguen fundamentando en esta de aquí, ¿verdad? Von Neumann sigue siendo como que el modelo estándar de computadora, ¿vale? Que tiene su procesador, una única RAM, sus buses y sus dispositivos de entrada y salida y están interconectados entre ellos, ¿vale? Esa sería como que la arquitectura en la que todavía seguimos trabajando. Qué bueno que todavía se acuerdan de esto, es lo principal, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues se desprende todo lo que sigue.
Ahora, si ya te acuerdas de qué es la arquitectura, me imagino que también recuerdan qué hacía la microarquitectura. A ver, ahí apóyeme, Alexis, ¿qué hacía una microarquitectura o a qué se referirá esa microarquitectura? Alexis segundo, ¿sí está? Bueno, lo que se basa una microarquitectura suele ser una arquitectura en la cual esta nos cuenta un conjunto de instrucciones a los procesadores. Bueno, es lo que entendí. Ok, tiene que ver con el conjunto de instrucciones, sí, en efecto. ¿Qué otra cosa? A ver, Aro, ¿se acuerda de eso de microarquitectura? No, no me acuerdo. ¿No recuerda? ¿Quién más está? Jaime Valderas. Mande. ¿Se acuerda de qué era una microarquitectura? Es como la forma en la que está organizada, ahora sí que el procesador. En efecto. Palomita para Jaime. Es eso, ¿no? La microarquitectura, pues si ya definimos cómo se organizan estos 4 elementos de la computadora, en la microarquitectura verificábamos la organización del procesador. ¿Y qué elementos tenía esa organización del procesador? Igual, Jaime, ¿de cuál te acuerda? ¿Qué había dentro de esa organización del procesador? Que fue lo que vimos en la primera unidad de arquitectura, ¿no? Dígame un elemento del que se acuerda de esa organización del procesador. Los flip-flops. Ok, sí tienen que ver los flip-flops, pero ¿en qué forma están esos flip-flops? Tiene registros, ¿no? Exactamente, vale. Una parte o un elemento que tiene ahí en su microarquitectura un procesador, pues va a tener un espacio de almacenamiento que van a ser registros, ¿vale? ¿Qué otra cosa va a tener? La ALU. Exactamente, la ALU. ¿Qué otra? Multiplexores y demuplexores. Exactamente, los MUX y DEMUX. ¿Sí se acuerdan para qué servían esos? Bueno, ya no es tan relevante porque, bueno, al final de cuentas eso lo hace el procesador en su interior, pero sí hacen falta al menos otros 2 elementos fundamentales, ¿no? Ya tengo registros, tengo la ALU, ¿qué otra cosa? La ¿Qué unidad otro de elemento? control. Esa es la buena, ¿no? La unidad de control. Recuerden que si no existiera la unidad de control, pues ¿qué pasaría? Pues no podrían manipularse ninguno de los otros, ¿no? Es la que lleva como que todo, la organización de alguna manera de cómo va a funcionar en su interior el procesador. ¿Y cuál es el otro? Los ¿Quién me... buses. Los buses, correcto. Y había otro que me marcaba la pauta, ¿no? En qué momento se desarrollaban las acciones. El ciclo de El reloj. reloj. Unidad o la señal de reloj. ¿Vale? Entonces, esta microarquitectura se refiere a esto, ¿no? ¿Cómo es que están interrelacionados estos elementos o cómo se organizan estos elementos para poder desarrollar pues la ejecución de cualquier programa? Vale. Pues vamos bien hasta ahí, si se acuerdan de los conceptos principales. La siguiente les preguntaba, bueno, pues ya me dijiste que el procesador tiene registros. ¿Y qué eran esos registros o cómo lo podías definir? ¿Y de cuáles te acuerdas? A ver, ahí apóyeme, déjeme ver quién está, quién más está. José Manuel Retana. Mande, perfecto. ¿Se acuerda que era un registro? ¿Y cuáles eran los que tenía el procesador? Eran los que conformaban el disco duro y el RAM y así. No.
No, ahí sí no. Esos sí son espacios de almacenamiento, pero son secundarios. Vale, a ver, ¿quién más está? Sahad, ¿se acuerda de que era un registro? Yo le puse que se usaba para controlar instrucciones. Ok. Sí tiene que ver esa parte, sí sirven para eso, pero ¿qué son? La pregunta es, ¿qué es un registro? A ver, déjenme ver quién más está. Javier. Bueno, creo que los registros, bueno, no recuerdo bien si bueno, se refiere a los flip-flops o, bueno, estoy mal. Sí, sí tienen que ver con los flip-flops. Al final de cuentas, el flip-flop es el circuito que hace el funcionamiento de estos, ¿no? Y los construíamos a partir de flip-flops. Pero ¿qué son? ¿Cómo lo pueden definir? A ver, Bueno, ajá, pues ¿lo escucho? sí serían datos almacenados en la memoria, ¿no? No, ok, no tanto como datos. ¿Son como operaciones matemáticas, algo así? No, tampoco. Tiene que ver con todo ello. Permiten almacenar instrucciones, permiten almacenar datos, pero no son eso. ¿Qué son? A ver, Erwin, antes de que me contestaron. ¿De qué son los registros? Ajá. Pues son todo aquello, que almacena todos los datos o instrucciones. Todo aquello que almacena datos e instrucciones, pero Sí, entonces el disco duro también es un registro. no, pero son, todo lo que hace en el procesador. Bueno, son los Mm, resultados parciales de operaciones. Son los resultados parciales de operaciones. Ok. Sí tiene que ver también, pero todavía no llegamos a lo que es. A ver, Aarón y Rogelio después. Los registros creo son como una memoria de alta velocidad y creo su espacio estaba definido por el tipo de arquitectura del procesador, ya sea 6432, y se almacenaban como direcciones, espacios de código y no me acuerdo de los demás. Ok, esa es más acertada. Váyase un poquito más lento en lo primerito. Repítaselos. ¿Cuál? Lo primero que comentó de qué era. Una memoria de alta velocidad. Exactamente eso. Son un tipo de almacenamiento, ¿vale? La memoria almacena, entonces los registros son espacios de almacenamiento con esas características que dijo. La primera me dijo una alta velocidad. ¿Velocidad con referencia a qué? ¿O en comparación con qué? Porque a lo mejor para mí alta velocidad pues pueden ser 100, para ti pueden ser 200, para ti pueden ser 500. En comparación con la RAM, ¿no? Exactamente. ¿Quién habló ahí? Ruiz. Ah, ¿qué pasó, Ruiz? También es José Manuel, ¿verdad? Entonces, alta velocidad en comparación con la RAM, ¿vale? ¿Qué otra característica tenía? Igual, Ruiz, coméntenos. ¿Son muy rápidos en comparación con la RAM? ¿Qué otra característica? Si son tan rápidos, ¿por qué no tenemos tantos? Que son ¿Por qué no los... temporales. Ok, son temporales, sí, de alguna manera. ¿Qué otra cosa? Pues su tamaño es determinado por la arquitectura, si es de 32 o 64. Ok, eso se le llama
son limitados por la arquitectura o por la dimensión de la arquitectura y por tanto, pues un espacio limitado de almacenamiento también, ¿no? ¿A cuánto dicen? Bueno, pueden ser a 8, a 16, a 32, a 64, dependiendo de lo que ustedes, de la arquitectura que ustedes estén manejando. ¿Qué otra característica va a tener? ¿Cómo accedo a ellos? ¿Por una dirección? ¿O cómo son direccionables? ¿Se acuerdan de esa parte? Eso es por parte de la unidad de control, donde se puede escribir o abrir la dirección. Ok, sí tiene que ver, pero ¿cómo lo hace? Mediante un nombre. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, alta velocidad, limitados a la arquitectura y accesibles por un nombre. Esto sí es importante porque aquí en esta parte de lo que va a ser el lenguaje de bajo nivel, nosotros vamos a estar manipulando estos, ¿vale? Entonces, estos registros del procesador los tenemos que manejar y los tenemos que recordar básicamente a la perfección, ¿vale? Si yo no los conozco, pues va a ser medio complejo que los trabaje, ¿vale? Ahora, ¿de cuáles se acuerdan? ¿De qué nombre se acuerdan de ellos? Había clasificaciones, ¿no? Hay Esas registros clasificaciones. de dirección, Ok, de también instrucción. conocidos como... El propósito general y específico. Ok, ya me dijo ahí la clasificación general de propósito específico, ¿vale? Tengo los de segmento. Y los de propósito general. Estos los vamos a ver más a profundidad, pero ahorita nos puede recordar. Y en propósito general, ¿cuáles tenía, por ejemplo? ¿Se acuerdan de algún nombre en específico? Al menos había 4 que eran como que muy fáciles de recordar, ¿no? Que tenían que ver con el abecedario, ¿sí se acuerdan? AX, BX, CX y DX. Exactamente. Y que esto se AX y dividía BX. ¿Y se divide en qué? en 2. Ok. Sí, tiene que ver. Se pueden reorganizar, ¿no? Utilizándolos a la mitad, ¿no? Vamos a poner, se pueden organizar en diferentes tamaños. Respecto a una parte alta, una baja, ¿vale? A la una parte alta que normalmente la denominamos con H y una parte baja que la denominamos con L. Entonces, si nos acordamos del registro AX, pues puede manejarse una parte alta que sería AH y una parte baja que sería AL. Esto es lo que vamos a tener que ir recordando, ¿vale? Aquí en los de segmento, ¿de cuáles se acuerdan? También aquí había algunos muy específicos, que también al menos eran 4. ¿De qué puedo tener segmentos? ¿De código? Ok, un SC, ¿sale? ¿De qué otro puedo tener segmentos? ¿De datos? Correcto. ¿Y cuál otro? Direcciones. Direcciones. ¿A qué se refiere ahí con direcciones? Un poquito más específico. Decíamos, puedo tener una estructura que me permita reorganizar la información y esa estructura normalmente se maneja con algoritmos como FIFO o LIFO. No sé si se acuerdan de esa. Segmento de pila. Ese es el bueno. Ese. Y si en dado caso no cabe la información que yo quiero en el segmento de código, en el segmento de datos, puedo tener otro que se va a llamar Segmento extra. segmento extra. Perfecto. Al menos esos son como que los más básicos que tiene, ¿no?
Y bueno, me hace falta también uno muy importante, que va a ser el que me indica las instrucciones, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? Que fue el que simulamos cuando construimos los registros contadores, ¿no? Que lleva el conteo 1, 2, 3, 4, 5, llega a n y después se reseta otra vez hasta 0. Y comienza 1, 2, 3, 4 y se resetea hasta 0. A ver si se acuerdan de este. El apuntador del programa, ¿no? O el registro de instrucción también conocido, ¿vale? Lleva la secuencia de las instrucciones que se van ejecutando de determinado programa. Si tu programa tiene 10 instrucciones, pues el que permite ir identificando en qué instrucción va es este, ¿no? Me dice instrucción 1. Una vez que la ejecuta o que la resuelve, se incrementa y se va al 2, la resuelve, se va al 3, hasta que llega al 10. Y una vez que termina con la instrucción 10, dice, bueno, si ya no hay más instrucciones, pues yo me reseteo y espero que se cargue otro programa, ¿vale? Y estos van a ser con los que vamos a estar trabajando, ¿vale? Pues sí, también más o menos se acuerdan, aquí hay que reforzar un poquito, porque, bueno, les digo, esto es fundamental para lo que vamos a hacer del lenguaje ensamblado y realmente de lo que es lenguajes de interfaz. La siguiente pregunta dice, ¿qué es un sistema de numeración y con cuáles has trabajado? A ver, esa, apóyeme. Pues esa yo digo que todos la tuvieron que haber contestado. Edmundo. ¿Sí está Edmundo? Le parece que no, ya nos dejó ahí colgados. Ángela. Que era un conjunto de símbolos. Ah, ok, ya está dando. Un conjunto de símbolos. Ajá, ¿qué más? Bueno, eso fue lo que me acordé. Sí tiene que ver eso. Conjunto de símbolos. Si desactiva su micrófono, Edmundo, por favor. Gracias. Ángela, ¿qué más es un sistema de numeración? Conjunto de números o símbolos, pues ya aquí está. ¿Qué más hace falta? Porque no nada más es ese conjunto de números, ¿no? Tiene algunas otras características. ¿Qué otras características tiene esto? Además de los símbolos, pues necesita reglas, ¿no? ¿Vale? Reglas para que me permita conjunto de símbolos y reglas que permita la validación de sistemas, la construcción de validación de sistemas, algo así. Ok, la contabilización, ¿vale? Contabilizar o parametrizar, ¿vale? Eso es lo que nos permite un sistema de numeración. Ahora, ¿con cuáles han trabajado? Binario. Ok, base 2, al menos, dice el compañero. Binario, decimal, base 10, octal también han trabajado, base 7, base 8 y hexadecimal, que son los principales, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean los únicos que pueden existir. Ustedes pueden generar incluso su propio sistema, ¿no? Sin embargo, pues se utilizan estos porque son los que tienen las convenciones para todo este rubro de la informática, ¿no? Son como los más utilizados, son los estandarizados. Bien, pues ahí no habría mayor detalle. Seguimos trabajando todavía sobre esto, ¿vale? En específico sobre este base 2, sobre este base 16 y bueno, pues para que nosotros lo entendamos, sobre este base 10. Esto es necesario para que podamos entender también toda esta parte de aquí. Recordad también que un sistema de comunicación, un sistema de enumeración se convierte en un sistema de comunicación. Es decir, para yo poder mandarle una instrucción a la computadora, pues necesito hablar su lenguaje propio, que va a ser
pues código máquina o base 2, ¿no? Ceros o unos o ausencia y presencia de voltajes. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lenguaje de programación o qué es un lenguaje de programación? Ahí apóyenme a contestarla. ¿Quién está? A ver, déjenme ver. Alexis, José Emanuel López. ¿Qué es un lenguaje de programación? En esa coloqué. Es el lenguaje que permite la creación de software a partir de instrucciones. Permite la... A ver, ¿me repite? Se corta un poquito. Permite la creación de software a partir de instrucciones. Ok, permite la creación de software a partir de instrucciones. Bueno, sí, esa es la acción que realiza o que permite realizar, pero ¿qué es? La pregunta es, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje. Ok. Sí, es un conjunto, esas dos palabritas está bien, pero no de instrucciones. Es un conjunto de ¿qué? De secuencias. De secuencias, ajá. ¿De qué más? Palabras reservadas. Ajá. ¿Para qué? Un lenguaje de programación, un conjunto de palabras reservadas y de reglas, ¿vale? Bien, siempre debe haber reglas que les permitan ahí validarse para generar instrucciones para computadoras. Ese es un lenguaje de programación, ¿vale? En el caso del contexto en el que nosotros estamos, ¿vale? Debe de haber que, pues aquí debe de existir dentro de las reglas, pues reglas de sintaxis, reglas gramáticas, etcétera, ¿no? Así como en cualquier lenguaje, ¿vale? Todas las reglas que tiene un lenguaje formal son las mismas que debe de tener un lenguaje de programación. No sé si ustedes están llevando ya en este semestre lenguajes y autómatas, ¿o ya la llevaron? Vale, pues ahí en esa parte. Ahí en esa parte van a estar verificando todo esto que les comento, ¿no? Lo que es un autómata, al final de cuentas los lenguajes que llega a manejar un autómata, y ahí les van a hablar del conjunto de estados, les van a hablar del conjunto de caracteres que al final de cuentas se establecen en un alfabeto, les van a hablar de la sintaxis, les van a hablar de todo este relajo que permite establecer un lenguaje, al final de cuentas, un lenguaje formal. ¿Vale? Entonces un lenguaje de programación hace eso. Ahora la otra pregunta dice, ¿conoce la diferencia entre un lenguaje de alto y de bajo nivel? Ruiz, ¿conoce la diferencia? Así es. Los lenguajes de bajo nivel están más cerca del código máquina. Y en teoría son más eficientes, pero creo que igual depende de cómo lo probemos. Los lenguajes de alto nivel son más abstractos. Están más lejanos del hardware. Vale, pues entonces los de alto nivel, ¿a quién se le parecen? ¿A quién se le parecen? No sé. Ya, sí. Somos parecidos a los lenguajes que utilizamos normalmente. Creo. Sí, en específico, pues al inglés, ¿no? Sí. Los de bajo nivel, ya lo dijo también, son más parecidos al lenguaje o código máquina. Que al final de cuentas, pues nos habla de ceros y unos, ¿no? Binario o base 2. Esa es la característica que tiene.
Entonces, ahora, ¿con quién vamos a estar trabajando? Pues vamos a estar trabajando con estos de bajo nivel. Los de alto nivel, que son Java, C, Python, todos esos, pues ustedes ya los han trabajado y de alguna manera ya dominan ciertas características de ellos, ¿no? Con los que no han trabajado a lo mejor son con los de ¿qué? Con los de bajo nivel. En específico les decía el lenguaje de bajo nivel por excelencia, pues va a ser el lenguaje ensamblador, ¿vale? ¿Qué me va a permitir? Pues de alguna manera tener el contexto de cómo es que se traduce todo un programa que tú generas en un alto nivel hasta que es atendido por el procesador. Entonces nos ubicamos ahí en ese espacio y empezamos a analizar cómo interactúa directamente esas instrucciones con el hardware, ¿vale? Por eso ya conozco hardware, ahora cómo interactúa con esta parte del software, ¿vale? Pero en un nivel muy básico. La siguiente entonces sería ahora que es un compilador. Ya los has utilizado desde que ingresaste a la carrera o antes, ¿no? Los que son técnicos. ¿Qué es un compilador? A ver, contésteme esa. Kevin Celote, a ver si está. Sí, aquí estoy, Inge. A ver, Kevin, ¿qué es un compilador? Pues lo que yo entiendo por un compilador es el que va a transformar nuestro programa o nuestra serie de instrucciones en un nuevo lenguaje de programación para generar alguna acción que nosotros deseemos realizar. Lo va a convertir en un nuevo lenguaje de programación. Ok, sí tiene que ver. Entonces, ¿a eso cómo lo podría resumir en una palabra? Toda esa acción que usted me compartió, ¿cómo la podría resumir en una palabra? ¿Es un traductor? Exactamente. ¿Quién la contestó? Karim. Karim. ¿Es un traductor de qué a qué? De un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. De un lenguaje de alto nivel a qué? A un lenguaje máquina. Y aquí hay todo un proceso, ¿no? Lo que les decía, esto mismo que tiene un lenguaje, una sintaxis, una gramática, etcétera, aquí también lo va a tener, ¿vale? El compilador tiene que manejar ese análisis sintáctico, ese análisis léxico, etcétera, para poder hacer esa conversión o esa traducción, ¿vale? Ahora, al momento que genera un código máquina, pues ese código máquina es un código que está a nivel de bytes y ese código máquina normalmente se le va a conocer como código ¿qué? Cuando estás en alto nivel y tú generas el código, ¿cómo lo llamas a ese código que tú generas, a eso que tú programas? Código fuente. Código objeto. Exactamente. Código fuente, el que tú programas y lo convierte a un código objeto, ¿vale? ¿Qué tiene ese código objeto? Bueno, pues al final de cuentas ya tiene una configuración muy parecida a base 2, ¿no? Puede estar en base 16, puede estar ya incluso en base 2 y lo único que hace al final de cuentas ya el procesador es interpretar todas ese conjunto de bits que les das en ese código objeto, ¿vale? Eso es lo que hace un traductor. Y entonces, bueno, pues la otra pregunta sería, ¿y entonces qué hace un ensamblador? Porque al final de cuentas, bueno, pues este también es el que vamos a estar manipulando. Este ya lo manipulaste con los lenguajes de alto nivel, ahora vas a manipular este lenguaje, este ensamblador. ¿Qué sería un ensamblador? Vale, bueno, pues esta ahí no, ¿mande? ¿Es el que se encarga de traducir todo el lenguaje máquina? A ver, habla un poquito más fuertecito porque no la alcancé a escuchar. ¿Es el que se encarga de traducir el lenguaje máquina? Ok, se encarga de traducir un lenguaje máquina. Sí, también hace una traducción. Entonces, de entrada también se trata de un traductor. Lo vamos a ver con más detalle. Pero ahora, en lugar de ir de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, cambia esto, ¿no? Ahora va de un lenguaje de bajo nivel, ¿vale? Lenguaje a un lenguaje máquina.
Se sigue manejando lo mismo, tengo un código fuente y se genera un código objeto. Sin embargo, cambia un poquito la complejidad de esto, ¿no? Es decir, un compilador hace un trabajo mucho más complejo que un ensamblador. ¿Por qué? Porque la cantidad de palabras reservadas que llega a utilizar un lenguaje de alto nivel, pues es más extenso a las características que llega a manejar un lenguaje de bajo nivel. Aquí tenemos que verificar que los lenguajes de bajo nivel, pues al final de cuentas trabajan con algo que conocemos como nivel ISA, que ya recordábamos, una arquitectura ISA, ¿vale? Decíamos que ISA al final de cuentas es una arquitectura que, ¿sí se acuerdan de eso? Una arquitectura, ¿qué era ISA? Basada en conjuntos de instrucciones. Dábamos que esos conjuntos de instrucciones, ¿quién los provee? ¿Quién provee el conjunto de instrucciones, muchachos? ¿El sistema operativo, tal vez? No. El sistema operativo ese no los provee. El procesador. Ajá. ¿Y al procesador quién se los asigna? Creo que es el programa, ¿no? El fabricante del procesador, ¿vale? Ah, ni quedó mi flechita. ¿Vale? El fabricante dice, ¿sabes qué? Tú vas a conocer tal y tal instrucción. Y entonces el lenguaje de bajo nivel trabaja con esas palabras reservadas del conjunto de instrucciones. ¿Vale? Mientras que un lenguaje de alto nivel, pues se pueden generar las palabras y tú le indicas qué es lo que hace. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a estar visualizando todo. Y finalmente, otra de las preguntas que entran ahí en contexto, entonces, ¿qué sería un intérprete? Ustedes han trabajado con algo que se llama lenguajes interpretados, ¿no? Un ejemplo muy básico de un lenguaje interpretado, pues va a ser Python. Cuando han trabajado con Python, ¿qué diferencia le ven, por ejemplo, a Python y a Java o a C? Que el código no se compila, sino que se interpreta. Ajá, ¿y a qué se refiere eso que se interprete? Que el código no se compila, sino que se va leyendo línea por línea y se va interpretando. O se ejecuta como una máquina virtual. No. Vale, pues sí tiene que ver todo eso que me dices. Sí es eso que me dice, nada más que todavía queda ahí un poquito abstracto. El intérprete se encarga de procesar instrucción por instrucción de un código. Sí hace eso, es lo mismo que nos está comentando Ruiz. Pero ¿qué pasa ahí? Vale, pues, un ejemplo. Viene un extranjero a México y el extranjero pues se va a turistear, ¿no? Por ejemplo, viene a alguna comunidad de por aquí de la zona donde vivimos y le dicen, vendemos chiquihuites, por ejemplo, o metates, o molcajetes. ¿Qué va a hacer el extranjero cuando escucha esas palabritas? ¿No lo va a entender? No lo va a entender, ¿no? A lo mejor va a buscar ahí en su diccionario, a ver, chiquihuite, lo busca y a lo mejor en su diccionario que traduce de inglés a español, no existe, ¿no? Sin embargo, si viene con con alguna persona de estas que se encarga de hacer guía de turistas, le va a hacer que, le va a decir, ah, bueno, mira, chiquihuite, y le va a tratar de explicar, ¿no? Pues es un contenedor de fabricado de tal cosa que te permite, almacenar, no sé, tortillas o tal cosa, ¿vale? ¿Qué está haciendo ahí? Pues dice, el intérprete tiene el contexto, al final de cuentas, de dónde se está moviendo la información. Entonces, cuando tú estás con Python, Python ya conoce esos comandos que tú mandas, ¿no? No tiene que traducirlos, simplemente los recibe y de inmediatamente va a conocer el significado de ese comando que tú mandaste. Mientras que un
compilador tiene que sacar ahí su tablita e ir comparando cada una, no tiene contexto. Tiene que ir buscando las palabritas y decir, a ver, bueno, esta palabrita significa tal cosa, y si le agregas un valor enfrente, significa otra cosa. Entonces, tiene que irlo haciendo línea a línea, consultando cada línea, y no puede darle contexto a todo el programa hasta que se junta una gran cantidad de código, ¿vale? El intérprete hace todo lo contrario, dice a mí, palabrita que me des, yo la conozco y sé el contexto en el que se tiene que ejecutar. Compilador, hasta que me des toda una estructura bien definida, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el intérprete? Básicamente eso, conocer el contexto de ejecución de los comandos que tú le proporcionas, ¿vale? El compilador no, el compilador requiere que tú le indiques cuál es el contexto y posteriormente puede hacer la traducción y finalmente la ejecución del trabajo, ¿vale? Por tanto, bueno, pues se dice que los lenguajes que son compilados, pues lo que te comento, ¿no? Tiene que tener una estructura el script para que este sea funcional. Mientras que un lenguaje interpretado, como dijeron, se va ejecutando en tiempo real, ¿no? ¿Vale? El intérprete hace eso. Normalmente uno de los intérpretes que ustedes manejan como por default una vez que están en esta carrera, ¿cuál es? Todos han manejado un intérprete, me imagino, hasta el momento. ¿Cómo verificas, por ejemplo, tu dirección IP en tu máquina? La podemos... A ver, dígame uno y luego el otro. Creo que era... Desde la línea de comandos. Exactamente, desde la línea de comandos, ¿sale? Ese es un intérprete por default, ¿vale? Una terminal, una línea de comandos es un intérprete. Tú le mandas ahí la palabrita, ¿sale? ipconfig, por ejemplo, en el caso de Windows, y te devuelve pues, las características de toda tu configuración de red y ahí te dice, pues tu dirección IP es tal, tu MAC address y todo el rollo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los intérpretes, conocen el contexto. Si tú le mandas una palabrita que desconoce, simplemente que te dice, instrucción no válida, no la reconozco y no hay detalle. Sin embargo, se pueden generar instrucciones a partir de diferentes comandos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues es lo que vamos a estar manipulando a lo largo de este curso. Ese es el contexto. Todas estas preguntitas abordan el contexto de lo que vamos a estar desarrollando en el curso, ¿vale? De ahí que se desprenda la primera tarea que ya les asigné, que es que verificaran la importancia del lenguaje ensamblador. Entonces, les pido ahí que me manden esa tarea para el día de hoy y, como les comentaba, las clases van a estar siendo los días viernes, entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días y empezamos a analizar ya esos temas, ¿vale? Por ahí el lunes les voy a estar asignando también otra tarea para que estén al pendiente. Otra cosa que les voy a pedir ya para terminar esta sesión, pues es que seamos un poquito más interactivos en cuanto a las sesiones. Estas sesiones van a ser de programación, entonces les voy a pedir, sí, dígame, alguien levantó su manita. Eduardo Aro. Tengo una duda con tarea. Ajá, dígame. Bueno, dice realizar una investigación y agregarle una infografía. Entonces, primero hago la investigación y después lo agrego a una infografía, ¿sí, verdad? Ajá, haces la investigación y la evidencia que me mandas es todo eso que tú investigaste, esos conceptitos, los plasmas en una infografía. Ok, entonces serían dos cosas. No, una sola cosa. O sea, okay, la investigación es que tú busques la información, que la analices, que la entiendas, y después lo que me mandas a mí es todo eso que tú entendiste, lo generas en una infografía, lo plasmas en una infografía. Ok, sí, está bien, gracias. Por nada. Entonces les decía, necesitamos que sean así más interactivas, que abran sus micrófonos, que echen mano, déjenme les comparto toda la pantalla, de las características que se agregan aquí a esta parte de Teams. No sé si ya se dieron cuenta de algunas que se agregaron. Se agregaron desde finales del semestre pasado que manejamos, pero bueno, pues como no se actualizaban de inmediato, a lo mejor algunas todavía tenían fallas. Pero
Bueno, lo que les decía, ¿no? Pues que echen mano aquí de estas características, el de levantar la manita, el de sonreír, el del aplauso, el del corazoncito, y ahí no me van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, de esa manera, al momento que vayamos desarrollando códigos, pues ya puedo ir verificando si va quedando claro, ¿no? Otra forma en la que también les voy a empezar a pedir que interactúen, déjenme abrir aquí la de recortes. Me imagino que ya a lo mejor con alguien lo hacían. Yo te voy a mandar, por ejemplo, aquí la imagen, ¿no? Del código. Ahorita te mando esta. Las voy a ir agregando por ahí en el chat y les voy a decir, ok, va quedando claro hasta ahí. Sale. Si va quedando claro, pues ya le dan like. Y si no, bueno, pues ahí la de me enfada, ¿no? Cualquiera de la que ustedes quieran. Entonces yo ya empiezo a ver a lo mejor. Váyanle dando like ahí si vamos claros hasta este punto. Vale, pues a mí ya me va apareciendo ahí. Vamos, 2 personas que tenemos claro lo que hay que hacer. 3, uno que le enfada, etcétera. Entonces ya cuando yo veo que, por ejemplo, las de me enfada son mucho mayor que las de me gusta, etcétera, pues ya les digo, a ver, bueno, ¿dónde hay duda? Y ya me detengo. Muchas veces a lo mejor se les complica un poquito estar abriendo los micrófonos, sin embargo, ya cuando sea una duda muy específica, pues ahí sí corresponde, ¿vale? De esa manera vamos a empezar a interactuar. Otra cosa, no sé si ya la han trabajado, nos agregan algo que se llama salas de sesión de subgrupo o pequeñas salas de charla. ¿Qué ocurre con estas pequeñas salas de charla? Lo que hacen es generarme otra videoconferencia, pero con pequeños grupos, ¿vale? Que yo los puedo programar. Y en ese tipo de sesiones de charla, pues ahí podemos estar trabajando en equipo como cuando estábamos en el salón, ¿no? Que les decía, hagan tercias o júntense en equipos de 5 y empiecen a comentar tal tema. Ahorita vamos a hacer la prueba de esto. Voy a lanzar aquí unas salas de sesión. ¿Qué va a ocurrir? Los va a direccionar a otra conferencia y esta la va a poner, la que tenemos como general, la va a poner en pausa. Cuando yo cierre las salas, los devuelve inmediatamente, ¿vale? Ahorita voy a generar, ¿cuántos somos? 28, bueno, son 27. Vamos a generar 6, vamos a generar 5 salas, ¿vale? De manera automática me va a estar lanzando estas salitas. ¿Vale? Ya las tengo. Ustedes todavía están en la sesión general. Cuando yo le doy abrir las salas o iniciar las salas, los va a empezar a direccionar, ¿no? Por ejemplo, en la sala uno, pues aquí lo malo es que me aparecen por número de control, ¿vale? Pero en la sala uno pues, sería la terminación 0052, el 0810, el 0765. Las voy a abrir y una vez que yo las abra, yo puedo ingresar a cada una de las salas, así como cuando iba a cada uno de los equipos y decirles, a ver qué están haciendo. ¿Vale? Entonces las voy a abrir un momentito, se van a empezar a direccionar y ahorita voy pasando uno a uno. Después las cierro y regresamos a esta sesión, ¿vale? Nada más es para probarlas cómo funcionan, que tengan el contexto y ya posteriormente las podamos usar, ¿vale? Entonces ahí los va a empezar a redireccionar. No cierren ninguna de las otras sesiones, déjenlas ahí en pausa. Ahorita incluso ustedes van a ver que solitos se van saliendo, mira.
Vale, pues. Pues más o menos se percataron, le digo, de estas nuevas herramientas, que es lo que vamos a estar pues tratando de hacer uso para que las sesiones sean un poquito más interactivas. Y bueno, pues eso sería en cuanto a la sesión, lo que teníamos que checar, ¿vale? Si no hay alguna duda, bueno, déjenme ya nada más verificar la parte de su asistencia y ya podrían abandonar la sesión. Dígame, Isaín. ¿Me podrá eliminar de la clase del 601? Es que me equivoqué de código. ¿Está en el 601? Sí, también. Mándemelo ahí en un mensajito en el chat, por favor, porque ahorita tengo sesión inmediatamente después de esta, entonces para que no se me vaya a pasar. Ok, entro a la clase del 601 para avisarle. No, mándeme un chat ahí en privado, un mensajito ahí en privado y dígame, elimíneme del grupo tal y listo. Ok, gracias. Vale, pues si alguien tiene la misma situación, también ahí me comenta, ¿vale? En un chat privado. Bueno, ya tengo su lista. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Todavía no salgan. No se vayan a ir de fin de semana.